Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta ESF, la 18 amenaza. Agradecemos mucho a los seguidores en la red social Facebook que están conectados en este momento con la transmisión live desde esa red social. Muchos de ellos nos están haciendo comentarios sobre la pena de muerte como una solución para terminar con la crisis que se vive en el sistema penitenciario. Y Philip tiene una opinión sobre ese tema. Bien, ya van 500 comentarios en Facebook Live. El 50% calcularía yo menciona el tema de la pena de muerte. Lo que pasa es que aquí hay que entender una cosa. La pena de muerte básicamente sirve de dos propósitos. Un primer propósito, el evidente, que es reconocer que hay personas que han transgredido tanto las normas sociales que básicamente el castigo es separarlos o sacarlos ya de la vida terrenal. Pero segundo, la pena de muerte tiene un objetivo de disuasión, que básicamente lo que dice es que el criminal va a decir, a ver, si yo hago este acto y me pueden condenar a la muerte, mejor lo pienso dos veces. En la práctica lo que se ha demostrado es que el efecto disuasivo de la pena de muerte no es tan marcado. Y luego hay una tercera variable que hay que tomar en cuenta. Los procesos de pena de muerte no son procesos rápidos. Entonces, por ejemplo, un proceso de pena de muerte, como tiene lugar a casación, tiene lugar a amparos y en lo que... O sea, descongestionar cárceles vía pena de muerte no en la realidad. A ver, si un proceso penal, que en teoría está diseñado para que dure no más de un año, y dura 3 años, uno de pena de muerte, hasta que haya sentencia definitiva y se ejecute, pasan 5, 6, 10 años. Entonces, ¿por qué les menciono eso? Porque de los pandilleros que presentamos al principio, de los 4 que presentábamos, 2 ya hubieran sido ejecutados, 2 no. Entonces, ¿qué pasa? Regresamos al problema originario. Esos 2 pandilleros en esos 10 años en los que se ejecuta su pena de muerte, si no hay control efectivo de las cárceles, van a seguir delinquiendo hasta un día antes de que los ejecuten. O sea, por eso digo, para resolver este problema en el individual, la pena de muerte yo no veo que sea una solución para este problema. Para este problema es un asunto de control del Estado sobre las cárceles. Porque, otra vez, la pena de muerte puede generar un efecto disuasorio en el largo plazo, lo cual la data nos dice que es un tanto cuestionable. Obviamente descongestionar las cárceles vía pena de muerte no es factible en el corto plazo porque es un proceso que se va a tardar 10 años. Entonces, otra vez, si el Estado es incapaz de ejercer control sobre las cárceles, la pena de muerte no me resuelve el problema inmediato. Entonces, por eso regresamos otra vez a toda la consideración de diseño de cárceles, la guardia penitenciaria, la ley del sistema penitenciario, los controles sobre el sistema penitenciario, qué hago con las comunicaciones. En fin, esto es un problema más integral. Esto sobre los mensajes que insisten en el tema de pena de muerte, cuando ya lo trasladamos a la realidad. ¿Qué va a pasar cuando la ciudadanía vea que la aplicación de la misma pena de muerte conlleva varios procesos, incluso años? ¿No podría existir una frustración de esa ciudadanía que por clamor está pidiendo pena de muerte ante la situación de violencia? Bueno, yo he escrito, lo he dicho en la radio, lo he dicho aquí en todos lados, que yo estoy a favor de la pena de muerte. Aquí específicamente en este caso tengo un problema, un problema con la pena de muerte. Y aparte de lo que ha dicho Philip, aquí nos encontramos frente a un esquema cultural diferenciado. Y es que para nosotros castigo de muerte es, si usted quiere, disuasión, si usted quiere, estamos castigando el delito, es pedagógico, lo que usted quiera. Para nosotros, que no somos pandilleros ni mareros, para ellos es elevarlos a niveles impresionantes de heroísmo. Para ellos es elevarlo a niveles enormes de víctima. Entonces, ahí funciona al revés. O sea, sería un mártir que sea condenado. Se vuelven aspiracionales. ¿Y se vuelven aspiracionales para quiénes? Hasta la morgue. Hasta la morgue, es que eso está bien establecido en los 3 puntos de la vida loca. Estos 3 puntos aquí, entre estos 2 dedos hay 3 puntos. Y eso Cristian Póveda, el que hizo La Vida Loca, así se llama la documental, él se fue a vivir con los 18 a San Salvador. Y es la cárcel, ¿qué más? El cementerio, la morgue y el cementerio y el hospital, esos 3 puntos. Pero en cierta manera
aún los medios, sin quererlo, jugamos nosotros también un proceso en la elevación del liderazgo de muchos de los pandilleros. Eso va a preguntar. Irene nos envía un comentario y nos dice, ¿por qué les dan micrófonos a estos reos de alta peligrosidad? Como por ejemplo el Smurf, que envió estas amenazas al director del sistema penitenciario. Primero porque son noticias. Claro. Son noticias, así como ahora, no John nos Kelly elevamos a personajes mediáticos importantes. Sí, pero es que mira Una también pregunta para la reflexión. el impacto y la calidad, entre comillas, de sus fechorías y las extorsiones, lo que estamos viviendo. Mañana salen los taxistas precisamente a hacer una manifestación a favor de la seguridad y pidiendo seguridad. Rapidito, yo estaba en una radio hace años, una radio cuando principió los granadazos y principió todo esto contra las autoridades penitenciarias. Estaba en una radio en Vistahermosa, hay una radio que está... Y enfrente de la radio, estamos haciendo un programa, pasaron tirando en bolsas negras pedazos de una persona. Cuando se investigó y todo, eran del subdirector de un centro penitenciario. Y la esposa también fue perseguida y yo creo que la esposa también la mataron. Entonces, sí estamos viendo que es una amenaza y nosotros como medio y como noticia tenemos que cubrir todas las amenazas posibles, sea contra los migrantes en Estados Unidos, nuestra discusión de ayer, sea contra la sociedad como estos mareros, cualquiera, nosotros tenemos que verlo, pero para muchos de ellos la pena de muerte solo los elevaría y en eso sí, ahí hay que pensar en otra estructura cultural y en una estructura eminentemente de heroísmo. ¿Cómo evitar que estos pandilleros, personas que ya están condenadas, ya tienen una sentencia, no se eleven a esos niveles de ser hasta modelos para los pandilleros que están afuera? Es que vean, por eso les digo. Y los de 8 años que vienen atrás de ellos. Independientemente si el pandillero está condenado a 800 años de cárcel o está condenado a pena de muerte, pero faltan 5 años para que se ejecute la pena de muerte. En cualquiera de los dos casos, el problema base es que el Estado tenga control adentro de las cárceles. Porque ya sea en el caso del primero, que va a vivir toda su vida dentro de la cárcel y va a seguir, si el Estado no tiene control de la cárcel, ese cuate va a seguir delinquiendo hasta que el día que se muera en la cárcel. O en el caso del condenado a pena de muerte, este cuate va a seguir delinquiendo hasta un día antes de que lo ejecuten. O sea, por eso les digo, para mí el problema es que el Estado ejerza control adentro de las cárceles. Y entonces eso implica todo lo que hablamos. Diseñar buenas cárceles, tener una norma más efectiva, tener guardias penitenciarios que estén mejor pagados, con mejores sistemas de control, donde se reduzca la propensión a la corrupción. El tema de la infraestructura, es que pareciera tan obvio, pero solo con el mismo diseño de la infraestructura de las cárceles se puede hacer mucho. Pero si no, ni empezamos a dar ese paso, porque no hay recursos. Público-privado ahí, hablar de eso, quitarse el tabú. Y rapidito, que uno de los temas centrales en la discusión que tuvimos ayer acerca de los memorándum, memorándum 12, del Departamento de Homeland Security, que precisamente hoy estuvo aquí en Guatemala, hoy miércoles estuvo John Kelly, era el secretario de Homeland Security de Estados Unidos, ahorita está en México, es que hay 3 prioridades para sacar a gente de repatriar, digamos, repatriar a Guatemala, pero expulsar a Estados Unidos. La primera es los que estén en una acusación criminal. ¿Nos van a mandar pandilleros? La segunda es gang related, o sea, pandilleros o que han sido catalogados como pandilleros en Estados Unidos. Y la tercera es drug trafficking. Rapidito, tenemos un minuto antes de terminar. ¿Qué se debe hacer con estas personas que en Estados Unidos nos van a traer de vuelta, pero que han cometido delitos o que pertenecían a pandillas allá? ¿Qué se debe hacer de entrada con ese tema? Con los que nos van a mandar. Qué buena pregunta, porque o sea, no es un vienen a pelear territorio, para principiar vienen a pelear no es un inmigrante común y corriente. Que recordemos una cosa, que si ya cumplieron su condena ya, técnicamente ellos no vienen a cumplir condena, o sea, ellos van a estar libres. Lo que sí puede hacer el Estado, pero otra vez, el Estado tiene que desarrollar política preventiva porque los tiene que identificar de entrada como un riesgo para la seguridad. Y eso implica que, como ya son un riesgo para la seguridad, hay que darle seguimiento de que no van a cometer actos delictivos, pero también hay que apoyarlos para que encuentren oportunidades productivas. Porque si no encuentran un trabajo en el corto plazo, ¿qué van a hacer? Delinquir. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis y una conversación muy interesante sobre el tema del sistema penitenciario, la situación que se vive en las cárceles. Muchísimas gracias, Philip Estuardo. Y a usted muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche.
Gracias compañeros y gracias por ese análisis para todos nosotros. Amigos televidentes, concluimos Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Recuerde que mañana jueves tendremos un ambiente cálido en todo el territorio nacional. No deje su paraguas, sobre todo si usted vive en el sector de la Franja Transversal del Norte, el departamento de Izabal, y en el sector de la Boca Costa y Suroccidente. Tendremos la presencia de alguna lluvia, derivado en el norte por los remanentes de un frente frío bastante débil, el cual llegó a nuestro país este día miércoles, y en toda la costa sur por las altas temperaturas. Así concluimos nuestro informe del clima y así también llegamos hacia el final de Noticiero Guatevisión. Que tengan todos ustedes una excelente noche.